Hola, hola, ¿cómo está mi gente querida y amada? Bueno, un abrazo para todos y todas que se van a ir conectando poco a poco. Un minutico, ya nos vamos a ir conectando y pues llamando al resto de compañeros. Un abrazo para todos. Bienvenidos nuevamente a un en vivo de Perspectivas de la Fe. Y bueno, de verdad que estoy muy contento. Ya en unos minutos, un minuto exactamente, voy a unir a María Alejandra, o voy a unir a Lina, voy a unir a Alejandra también, los cuales hoy van a hablarnos sobre un tema importantísimo: traumas y perspectivas sobre el sexo en la iglesia. Y bueno, lo van a decir van a hablarlo desde la perspectiva digamos, desde lo que dice la psicología. Entonces, bienvenidos nuevamente a todos y todas, de verdad, a este en vivo de Perspectivas de la Fe. Vamos a ver si ya podemos ir llamando a a nuestras amigas. María Alejandra, la cual ya estoy llamando. Vamos a ver si llamamos a Metanoia Hola Adolfo, también. ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Bueno, excelente, gracias a Dios también. Dame un segundito, voy a llamar aquí a Dale, Ale- no te preocupes. Alejandra también. Hola, buenas Hola, noches. Buenas buenas noches. noches. Bueno, no sé si está por ahí Alejandra. A ver, creo que nos falta Alejandra, pero no sé si está por allí. Por favor, si estás por ahí, Alejandra, indícanos o envíanos la solicitud para unirte al en vivo. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están ahí conectándose. Hemos venido digamos, en un espacio hablando sobre sexo en la Biblia y en la teología. Y pues bueno, estuvimos en un espacio bastante cerrado con algunos estudiantes, profundizando el tema eh, digamos, desde la Biblia, viendo la historia de la iglesia, qué dice la historia de la iglesia, qué dice la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre el sexo. Y pues bueno, yo creo que este tema del sexo, eh, aunque sea parte de la iglesia, ¿cierto? Que se hable desde la iglesia, creo que es importante que sea abordado por especialistas, ¿cierto? Como son las psicólogas que hoy van a estar aquí con nosotros, las cuales yo estoy seguro, ¿cierto? Completamente seguro, que nos van a ayudar muchísimo porque nos van a dar muchas ideas sobre lo que hoy vamos a dialogar. Y pues bueno, vamos a ver si nuevamente voy a llamar si ya puede estar por ahí. No, parece que no está ahí conectada, no sé qué sucede. Bueno, ella me imagino que se va a ir conectando poco a poco. Nuevamente, saludos a todos. Si ustedes pueden compartir todavía, estamos ahí a un minuto de comenzar esta conversación, este diálogo. Así que si puedes compartirlo con alguien más, por favor, ¿ya? Recuerda que el tema como tal es traumas y perspectivas sobre el sexo en la iglesia. ¿Qué dice la psicología? ¿Ya? Bueno, ahí me está escribiendo Alejandra. Déjeme ver si le puedo responder. Parece que no. Bueno, Alejandra, si nos ves, por favor, envíanos eh, la solicitud. Bueno, ¿cómo estás, Lina? ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo les ha ido? Muy Si quieres bien. arrancar. Muy Excelente. bien. Muy Bueno, bien. me alegra Afortunadamente, sí, aquí muchísimo. los saludo desde la capital del Valle del Cauca, desde Cali. Perfecto. Y bueno, estoy muy contenta de estar en este espacio, de compartir con mis colegas, contigo, Adolfo, en este espacio tan interesante, en un tema además tan candente, ¿sí? Tan necesario, tan relevante. Entonces, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Perfecto. Claro que sí. Bueno.
Adolfo, Lina, un gusto en conocerlos. Creo que es el primer encuentro que tenemos. Desde hace ratico sigo la página porque realmente me ha parecido muy interesante. Por acá saludo a Liz, que ya vi que me estaba escribiendo. También quiero saludar a mis estudiantes, que por acá los veo súper conectados. Gracias por acompañarnos. Y gracias a todas las personas que están entrando. Como lo comentaba ahora la colega, realmente esto es un tema necesario. Porque cada día nos llegan a consultas, pues obviamente muchos más pacientes o muchas más personas con estos aspectos relacionados. Entonces sí es importante que busquemos estos espacios dentro de las redes para poder llegar a muchas otras personas que de pronto no tienen el acceso por múltiples factores. También quiero hacer una aclaración, que este en vivo no tiene un alcance mayor a hacer un proceso psicoeducativo, a dar nuestra opinión de manera profesional, no va acorde a ninguna religión, no estamos atacando a ninguna institución, etnia, no estamos atacando a ninguna religión específica, a ninguna iglesia, a ninguna creencia, simplemente es aportando nuestro granito de arena para las personas que lo puedan necesitar. Muy bien, María, así es, tal cual. La idea de este en vivo en ningún momento es, digamos, poder atacar una fe o decir esto es más importante que otra filosofía de vida, ¿ya? En lo absoluto. Creo que es simplemente hacer un pequeño análisis, ¿ya? De situaciones que posiblemente se dan dentro de las comunidades de fe, ¿ya? En aspectos, obviamente, relacionados con el aspecto sexual. Yo entiendo que obviamente algunas personas posiblemente pueden verse identificadas y otras posiblemente pueden verse atacadas a pesar de esta aclaración, ¿ya? Es importante que se entienda que lo que se hace aquí no se hace con vías confesionales, ¿ya? No hay ninguna confesión de fe que intente resaltar por encima de otra. Y tampoco vamos a enseñar religión o algo por el estilo. Por eso, netamente, la pregunta que se hace es ¿qué dice la psicología? ¿Ya? Sobre esos traumas y posiblemente por esas perspectivas sobre el sexo, ¿cierto? Desde la psicología. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Yo entiendo y me gustaría, bueno, no sé qué pasa con Laura. Con Alejandra, que intenté, creo que es porque no sé, ella me está hablando. ¿Tiene la posibilidad de unir a más de 2 personas? Sí, se puede unir exactamente 4 personas. Ya pueden unirse 4 personas. O de pronto, es decir, si hay alguien conectado que la conozca a ella, si nos puede hacer el favor de escribirle. Por favor, sí, que se una al en vivo y pues que solicite el unirse. Y ya, listo, eso es todo, por favor. Porque si me salgo aquí, obviamente nos salimos todos y no es la intención. Exacto. Bueno, vamos a iniciar, digamos, hay varias preguntas que yo creo que son fundamentales frente a este tema, pero digamos que hay una situación que posiblemente hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí, ¿cierto? Que el sexo es una necesidad, ¿cierto? De hecho, se dice que estando el sexo dentro de la pirámide de Maslow, ¿cierto? Dentro de necesidades fundamentales, y digamos, uno observa posiblemente comunidades de fe que consideran la abstinencia como fundamental dentro de su fe y de hecho como algo principal dentro de la iglesia. Lo predican, lo dicen, bueno, es que la abstinencia es necesaria, ¿cierto? Dentro de esta comunidad de fe. O sea, ¿qué consecuencias, yo me pregunto, desde la psicología, podría uno evidenciar en una persona que considere posiblemente su vida al celibato o que realmente diga, quiero abstenerme y no quiero tener sexo hasta el matrimonio, ¿ya? O posiblemente nunca me gustaría tener sexo o algo por el estilo? Me gustaría que ustedes pues nos hablaran un poquito sobre esto. No sé si comenzamos por Lina, que está a mi derecha, y luego vamos con Mari. De acuerdo. Bueno, quiero pues primero arrancar diciendo que la teoría de Abraham Maslow, pues es la teoría de la jerarquía de necesidades, nace como en los años 40 aproximadamente, y ha tenido varias críticas. Si bien
digamos, ha tenido grandes aportes. El hecho de clasificar y categorizar las necesidades fue un aporte importante dentro de su teoría motivacional. También hay algunas críticas como que haya organizado jerárquicamente las necesidades, ¿no? Porque las necesidades también tienen que ver o están atravesadas por la cultura, entonces no se suplen en esa jerarquía, ¿sí? Yo le digo a mis estudiantes que si fuera así, cada vez que uno recibiría su salario, lo primero que iría es a comprar el alimento, pagar el médico, EPS, ¿sí? Entonces diría, sí, pero a veces lo primero que hacen es irse a comprar ropa, a sacar unos pasajes para irse a vacaciones. Entonces, esa jerarquía no se da en ese orden, pero sí se resaltan las necesidades, ¿sí? Maslow ubica el sexo como una necesidad tan básica como la necesidad de dormir o de descansar, de comer, ¿sí? De hidratarse, por ejemplo. Sin embargo, una de las críticas frente al sexo particularmente es que no es una necesidad de supervivencia, es decir, podemos vivir sin sexo, ¿sí? Y aquí viene el tema del celibato. O sea, no es, nadie se ha enfermado, se ha muerto por no tener sexo en sus primeros 20 años, o 30 años, o 40 años, o hasta digamos, su momento final. Entonces, si bien hace parte de una necesidad básica, no es una necesidad de supervivencia. Y en esa medida, entonces, respecto a lo que tú estás planteando frente a la pregunta, pues el optar por el celibato, pues es una decisión que está mediado por otros elementos de otro tipo de necesidades más afectivas, ¿sí? Más de reconocimiento, muchas veces con el tema de los adolescentes, por ejemplo, de aceptación, de ser parte de, sabemos que muchos adolescentes a veces acceden, por ejemplo, a tener relaciones por la presión social. Entonces, el celibato puede ser una opción y en esa medida no es buen animal, ¿sí? Nuevamente aquí lo que decía Alejandra, la psicología es una ciencia, no hay psicología cristiana, ¿sí? Hay psicólogos cristianos, pero no hay psicología cristiana. Entonces, en esa medida, una persona que opte por el celibato, lo importante en ese proceso es saber cuáles son sus motivaciones y para qué el celibato. Puede ser que el celibato lo escoja porque hay un sentido, hay un propósito mayor, ¿sí? No sé, quiero ser, voy a poner en la Iglesia Católica, que es como un requisito, quiero ser sacerdote, y ese propósito mayor es más significativo que el tener relaciones sexuales, ¿sí? Y lo puedo poner a un lado, eso no significa que disminuya su libido o su deseo sexual, ¿sí? Pero se hace una elección consciente, ¿sí? Y en esa medida creo que es importante revisarlo. No va a haber un efecto biológico, digamos, de impacto. Cuando se hace por represión, ¿sí? Cuando ya es como por el miedo, la culpa, por otro tipo de asuntos, no sé, porque fui abusado sexualmente y eso fue una experiencia tan traumática que me cerré a explorar mi vida sexual y al encuentro con un otro o conmigo mismo, la autoexploración, pues allí es importante, por ejemplo, la atención psicológica, ¿sí? Porque se está haciendo una decisión de no conectarse con esa necesidad, pero por esa experiencia traumática. Entonces allí lo importante también es revisar ese elemento. De hecho, hay otro autor que me gusta mucho, que es Manfred Magniff, un economista chileno que ya murió, que él desarrolló la teoría de la escala de las necesidades humanas. Y él ubica el sexo o hacer el amor, lo ubica así como en su categorización, dentro de una necesidad afectiva en la dimensión del hacer, ¿sí? Cómo esa necesidad afectiva la pongo de manifiesto en algo que hago, en este caso el sexo. Entonces, digamos que no hay una afectación en términos biológicos, físicos, y lo psicológico vendría siendo, tenemos que explorarlo, y es para qué elijo el celibato, cuáles son las razones que me llevan a esa elección, si es una elección consciente por un sentido, un propósito, o hay otros elementos que sí pueden ser mucho más, digamos, desde la represión y desde el miedo. Eso es como por iniciar y para escuchar a nuestras colegas. Esperamos que se... Hola. Hola Alejandra. Hola.
Adolfo, no te escuchamos. Mucho No gusto. lo escuchamos. Perdón, es que lo silencié porque, bueno, se escucha un montón de ruido alrededor. Pero bueno, aquí estamos. Alejandra, bienvenida. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por unirte con nosotros a este espacio sobre traumas y perspectivas sobre el sexo en la iglesia. Y bueno, ¿qué dice la psicología? Y bueno, estamos con esta primera pregunta que hicimos y pues Lina nos aportó bastante. De hecho, yo estoy aquí medio anotando como para tener algunas ideas al final y poder ir concluyendo y que la gente que se va conectando pues tenga, digamos, como algunas ideas generales. La pregunta era sobre, bueno, sabía, digamos, entendiendo que el sexo, ¿cierto? Eh, es una necesidad, dice que es fundamental según Maslow. Bueno, ya Lina nos estuvo ya medio aclarando que me parece muy interesante lo que dijo. Y digamos que la iglesia considera muchas veces un estilo de vida la abstinencia, pues, ¿qué hacemos con esas personas que o qué dice la psicología, ¿cierto? Con esa persona que posiblemente considere su vida a la abstinencia total o al celibato. ¿Ya? Entonces vamos a hablar sobre eso. Yalina hizo su participación. Al final pues recogemos algunas cositas y pues Pari ahora nos va a compartir su perspectiva. Perfecto, Adolfo. Bueno, continuando con el aporte que nos dio Lina, que creo que fue súper valioso, quisiera rescatar dos puntos esenciales. Lo primero es que realmente estamos hablando de un aspecto natural, ¿sí? La sexualidad es algo que nosotros tenemos desde que somos bebés. La sexualidad no solamente implica el coito, porque creo que eso es algo que debemos aclarar. Nosotros cuando nos hablan de sexo, nos vamos siempre hacia el coito de dos personas teniendo relaciones sexuales, y no es así. La sexualidad es muy amplia. La sexualidad implica un beso, implica una caricia, implica cuál es mi rol dentro de una pareja y obviamente pues también implica las relaciones sexuales. Cuando nosotros hablamos de abstinencia tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que es un acto natural del ser humano y también de los animales, ¿sí? Estamos hablando de algo totalmente instintivo. Pero acá entra el otro componente, como lo decía ahora la colega, que es una elección. No es lo mismo cuando yo tomo la decisión de tener abstinencia porque no pertenezco a ninguna comunidad de carácter religioso, pero simplemente no quiero continuar teniendo relaciones sexuales, porque decido congregarme en algún tipo de lugar religioso, porque, no sé, simplemente dije, me volví asexual, por ahora no quiero, nadie me gusta, chévere. ¿Sí? Cuando yo tomo una decisión de manera consciente, siendo una persona con la capacidad de razonar, voy a tener la capacidad psicológica y emocional para sustentar mi decisión. ¿Sí? Pero cuando a mí me obligan, porque realmente lo que he visto a lo largo del historial de mis pacientes es que prácticamente son obligados. Cuando a mí me obligan, cuando a mí me tachan, cuando de alguna forma se me impone el celibato o la abstinencia, es totalmente diferente. Porque comienzan a enseñarme o comenzamos a contradecir la naturaleza misma. Lo que me comienzan a decir es, lo que se supone que tú haces naturalmente, que es algo instintivo, está malo. ¿Sí? Y es de aquí, de esa prohibición o de pronto de esa resignificación del sexo que muchas veces se le dan a algunas instituciones de carácter religioso, es de aquí donde se desprenden muchos traumas. ¿Sí? Porque como nosotros le explicamos, vamos a decir un niño de 6 años que está en la etapa de exploración de su cuerpo, donde puede pasarse la mano por los genitales y es algo totalmente normal, donde uno les enseña que no se hace en ciertos lugares, obviamente por el tema de la prevención de abuso. Yo cómo le explico a un hijo mío que eso es del diablo, que eso no se debe hacer, porque si se hace eso, se le va a meter el demonio. Y lo he escuchado de mis pacientes, no es algo que María Alejandra se está inventando hoy en el en vivo. ¿Sí? En ese momento nosotros comenzamos a resignificar totalmente el sexo. Y eso lo que me va a generar en un futuro es un niño que cuando vaya a tener relaciones sexuales va a recordar lo que está pasando. ¿Sí? Entonces yo diría, Adolfo, que más allá de que sea una necesidad básica, estaríamos hablando de que es la decisión de postergar esa necesidad,
de satisfacer esa necesidad o definitivamente de no hacerlo. Hay personas que toman su decisión a los 40 años y dicen yo no quiero tener sexo con más nadie y fallecen y no volvieron a tener sexo. Y es súper válido. Y llevan una vida plena y tienen una estabilidad emocional, psicológica, social espectacular. Pero cuando a mí me lo imponen, y sobre todo cuando es imponer, simplemente es porque sí o porque las escrituras lo dicen, y en esto no me estoy metiendo obviamente con la Biblia, pues obviamente para las personas genera mucha más contradicción. Entonces, yo diría que realmente no es más allá de las necesidades. Esto es algo natural, que todos nosotros pasamos por ahí desde el momento en que nacemos. Pero tomaste la decisión, es algo consciente, tienes la capacidad y la edad para hacerlo, porque eso también es importante, o te obligaron. Muy bien, sí. Bueno, quiero pedirles un poquito de disculpas porque Alejandra me dice que, pues, que de verdad tiene mala señal y se escucha muy mal, ya tiene mala imagen y mal sonido, entonces no va a poder conectarse con nosotros. Sin embargo, pues bueno, estamos con dos de nuestras compañeras que de verdad han venido diciendo cosas muy interesantes. A mí me llama mucho la atención el tema que estamos hablando sobre la abstinencia, porque obviamente, bueno, yo que he estado desde casi los 7, 6 años en la iglesia, la abstinencia era vista como una virtud, ¿ya? De hecho, era una cosa que te hacía sentir a ti, digamos, como más santo, como más puro ante los demás. Y, digamos, yo lo veo desde esta perspectiva eclesial, obviamente no soy psicólogo, no podría verlo desde otra, pero me llama mucho la atención que es un tabú dentro de la iglesia hablar de la asexualidad, ¿ya? Hay gente que sencillamente pues no quiere tener sexo, ¿ya? Y no con eso es más santo que otra persona, es simplemente un estilo de vida, una filosofía de vida. Hay gente que dice que de verdad, y tampoco significa que si esa persona pues no quiere tener sexo, es más, digamos, es mejor persona que las otras, es mejor cristiano o algo por el estilo, sino que simplemente es una decisión de vida y un estilo de vida, el que toma alguien y dice, la verdad es que no tengo la necesidad, no quiero tener sexo con nadie, pero es igual de válido que aquella persona que dice, la verdad es que yo lo siento como una necesidad, yo me siento bien teniendo relaciones con mi pareja, ¿ya? Y quiero y tomo la decisión de hacerlo, ¿ya? Y no soy menos cristiano, no soy menos persona por tomar tal decisión. Es decir, me gustó mucho eso, esto debe nacer desde la libertad, no desde la imposición. Y creo que las comunidades cristianas deberían escuchar un live como este, ¿cierto? De hecho, el cancionero ahí puso algo que me dio mucha risa mientras Mari estaba hablando. Dice, es verdad que si haces el reto de Etienne te verás más sexy. Porque, no es cierto. Porque bueno, sí, es una situación en la que muchos chicos, bueno, y me incluyo en algún momento de mi vida como adolescente, me sentía sucio, mal ante Dios, porque posiblemente tenía deseos sexuales, ¿ya? O porque quería tener relaciones sexuales. Y posiblemente, si las tenía, pues me sentía mucho peor. La culpa era extremadamente grande. Y no, porque no nacía de mi libertad, ¿ya? No nacía de mi libertad, sino de esa imposición que se daba. La iglesia es un lugar de represión. Es una pregunta no para ustedes, sino para quienes están aquí viéndonos. Es un lugar de represión, es un lugar de libertad, es un lugar en donde realmente tengo la opción de poder decidir sobre mi propia sexualidad. ¿Verdad? Esa es una pregunta que creo que toda persona debería hacerse dentro de las comunidades religiosas. Y ahí posiblemente en esa reflexión darse cuenta si realmente están en un lugar donde se les acompaña de verdad, aún desde esta posición, ¿cierto? O posiblemente no. Y eso queda en cada quien, ¿cierto? Yo creo que queda en cada quien. Bueno, esas serían como más o menos lo que hemos venido hablando y me gusta mucho eso. Creo que cada persona que está aquí conectada posiblemente debe tener claro eso, que se hace una crítica a Maslow, ¿cierto? No es necesariamente una necesidad de supervivencia, sino que simplemente es una opción y las personas lo deciden, ¿no? Viendo que también quería ir
traer a colación el libro de Víctor Frank, del hombre en busca del sentido, que contaba cómo en los campos de concentración se perdía el deseo sexual, ¿sí? O sea, era tan bajo los nutrientes que recibían, o sea, tenían tan poca energía, además eran humillados, maltratados, estaban deshidratados y desnutridos, pues eso, digamos que con todas esas condiciones se perdió el deseo sexual. Y él, Víctor Frank, pues estaba como en su lógica de psiquiatra y hizo como un sondeo y las personas ni siquiera soñaban, ¿sí? Que a veces dicen, no, pues cuando está tan reprimido sueñan, pero en un caso tan extremo como este ni sueño, ¿sí? Porque está lo básico y es sobrevivir, ¿sí? Estaban pensando era cómo me gano un pedazo de pan más, ¿sí? Entonces es muy interesante porque, digamos, en casos como esos lo podemos también evidenciar. Y tú mencionabas ahorita un término y un fenómeno muy que se está dando mucho y es la sexualidad. Y de hecho no naciendo como parte de una congregación, sino como una convicción. De hecho, en Europa está muy fuerte como esa tendencia de decido ser asexual porque me da asco los fluidos. En este día veía un documental al respecto, porque me da fastidio el sudor del otro, la saliva del otro, y quiero solamente conectarme emocionalmente con alguien, que compartamos intereses, ¿sí? Y la iglesia podría decir, esas personas son maravillosas, ¿sí? Pero resulta que esa es una decisión al margen de un asunto religioso, al margen de una creencia de fe, ¿sí? Se ubican desde otro lugar sus razones. Así es, así es, Lina, así es, tal cual. Yo quiero tomar lo que dice el cancionero sobre el tema de Itiel, que obviamente, pues, para quienes posiblemente no saben, él hizo como un reto con el tema de la masturbación, ¿ya? Que es la siguiente pregunta que quisiera hacerles. La masturbación es un elemento importante, hasta donde sea, de autoexploración y de reconocimiento del propio cuerpo del ser humano, ¿ya? Una forma también de vivir la sexualidad. Sin embargo, la iglesia lo censura. Bueno, en algunas congregaciones es censurado el tema de la masturbación. De hecho, es un tema bastante tabú y condenable, ¿ya? En cierto sentido. La gente siente que se le condena si dice, pues yo me masturbo, una cosa por el estilo. ¿Cómo se puede dar ese sentimiento de culpa, ¿cierto? Que genera o que imposibilita vivir la exploración, la propia exploración al 100, no solo de manera individual, ¿ya? Sino también hasta en parejas que quieren vivir, digamos, esta experiencia y solo decirlo es un elemento de censura. O por ejemplo, una mujer decir yo me masturbo es un elemento de censura impresionante dentro de las iglesias, ¿ya? Incluso social. Muchas veces ni siquiera social. tiene que ser dentro de una comunidad religiosa, sino una mujer socialmente hablando que comente que se masturba, ya los hombres abren los ojos, ¿sí? Y muchas veces generan etiquetas o rótulos por ese comentario. Muy bien. Sobre todo ahora que estamos, bueno, sobre todo ahora no, creo que sobre todo las comunidades latinoamericanas donde usualmente tendemos a ser un poco más machistas, ¿no? Muy bien. Adelante, Mari. Te escuchamos. Bueno, aprovecho y tomo la palabra. Bueno, sí. Yo continuaría con la misma línea, ¿sí? Que es el tema de la naturalidad. La masturbación hace parte de un proceso de exploración que nosotros tenemos a lo largo de nuestras etapas de desarrollo. Entonces nosotros comenzamos con la masturbación más o menos como a los 6, 8 años, tanto las niñas como los niños, porque esto no es un tema exclusivo de los hombres, ¿sí? Pero desde ese momento nos comienzan a meter el chip. No nos comienzan a meter un chip adecuado de, mira, sí, te vas a tocar tus partes, tiene que ser en la habitación, tiene que ser en el baño, debes tener cuidado con una infección, una prevención de abusos, y nos comienzan a meter un chip de esto es malo, esto es del diablo, se te va a meter una cucaracha, se te va a caer el pipí. De hecho, hace poco, yo no sé si ustedes vieron, es un TikTok, me perdonan, yo veo mucho TikTok a veces, que hay una señora que dice que cuando uno se masturba está teniendo sexo con un montón de diablos. A mí me generó muchísima risa porque obviamente es un TikTok cómico, pero también me puso a pensar, realmente esta información viene de muchas comunidades religiosas, ¿sí? Hay una parte, o en algún momento uno de mis pacientes, casualmente hablando sobre el tema de la masturbación, me comentaba, es un versículo, por favor, las personas que saben más de esto me corrigen,
que traducido al español, tu semen no puede caer a la tierra porque pasa algo malo, porque es un tema maldito, no sé. Entonces, Onanismo cuando yo... se llama. Disculpa. Se llama onanismo, ya Bueno, en términos teológicos. perfecto. Ahí sí me corriges porque ahí sí, de iglesia no. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, por ejemplo, lo que dice el cancionero, que se les va a poner la mano peluda. Yo recuerdo que en mi época, de verdad, a los pelados los amenazaban con eso. Entonces, cuando nosotros comenzamos a criar niños, donde le estamos enseñando que sus partes erógenas están directamente relacionadas con algo malo, son niños que van a crecer con culpa. Obviamente es un adolescente hormonal, es un adolescente que debe conocer su cuerpo, que debe explorarlo, y el hecho de pensar en hacerlo, porque hay muchas personas que solamente el pensamiento les genera tanto malestar que no lo pueden hacer, o que lo hacen pero después sienten una culpa terrible. Entonces, ¿qué pasa? La masturbación es algo tan natural como un beso. Es algo tan natural como hacerla o no hacerla. La masturbación hace parte de nuestras vidas. Y adicionalmente es el primer paso que nosotros debemos tener para comenzar una vida sexual activa. Yo, ¿cómo voy a tener vida sexual con una pareja si ni siquiera sé que me gusta a mí? De hecho, muchos de los problemas que tienden a pasar con las parejas de ciertas comunidades religiosas que se guardan o son vírgenes hasta el momento en que se casan es que comienzan la vida sexual ya estando casados y no saben qué les gusta. Y se estrellan con una pared porque cuando comienzan a tener relaciones sexuales no es lo que les gusta, no es lo que esperaba, no saben hacer nada y entran en una confrontación porque tampoco me puedo separar o no me puedo divorciar. Entonces, la masturbación es algo natural, es algo necesario y es algo que hace parte de nuestra vida desde que somos muy pequeños hasta que somos grandes. Y que además dentro de la vida de pareja debe existir. Conocer nuestro cuerpo. Uno tiene que tocarse, uno tiene que saber qué le gusta, dónde le gusta, cómo le gusta. Porque eso hace también parte de una vida de pareja exitosa. El sexo no lo es todo en la pareja, pero cuando yo me caso, cuando yo tengo un novio, cuando tengo una novia, pues tiene también que estar esta parte bien establecida. Bueno, yo quisiera como complementar esto tan valioso que nos dice María Alejandra, y es que muchas veces en las instituciones religiosas nos han hecho la falsa promesa de que el buen sexo se va a aprender en el matrimonio, no sé cómo, como por obra, ¿sí? Mágica, es muy fantasioso, como no importa, cuando tú llegues a ese momento vas a saber qué hacer, ¿sí? No te preocupes. Y yo recuerdo mucho que en una denominación, en una iglesia, me invitaron a dar un diplomado de sexualidad humana para pastores y pastoras. Y oh sorpresa, después de que iba dando cada día las sesiones del diplomado, se me iban acercando sobre todo las mujeres, ¿sí? Las pastoras, porque además sobre la mujer también sigue cayendo el peso muy fuerte, ¿sí? De la virginidad. Frente al hombre, bueno, puede ser, pues que es hombre, ¿sí? Pero las mujeres, como tú debes hacerlo. Y me decían, ay, eso que usted dijo es tan importante porque la peor experiencia de mi vida fue mi primera noche de matrimonio, fue traumático. Y me pareció muy triste porque entonces le vendieron toda la falsa promesa de que esa noche iba a ser, no sé, un cuento de hadas y salió siendo, digamos, una pesadilla, ¿sí? Y esa no es lo ideal. Yo creo que Dios, y lo digo como creyente, pues no quiere que vivamos de una pesadilla, algo que Él creó y que es bueno, ¿sí? Porque Él lo creó y cuando vio todo dijo, es bueno. Entonces quiero como partir de ese punto, que esa falsa promesa de que el matrimonio lo va a enseñar todo por sí solo, pues es realmente falso. Nuevamente, lo que decía María Alejandra, pues la masturbación es un asunto natural, se da, digamos que la exploración empieza a 2, 3 años, a tocarse, los niños a ver, tengo pene, tengo vagina, sí, porque mi hermana, tú, mi papá, esto, y luego ya a los 6, 8 años ya hay, digamos, esa masturbación, y lo leía de hecho, cuando estaba planeando el diplomado, que esas primeras masturbaciones de los niños es como una masturbación erótica pura, en el sentido de que ellos no están fantaseando, ¿sí? Ellos simplemente se tocan y
sienten el placer. Ya, no es que estén pensando en fulanita, en fulanito, en esta imagen que vio, no. Eso ya se va, digamos, integrando, es en la adolescencia, que ya hay una masturbación un poco más consciente y entonces veo pornografía o me acuerdo de mi amiguita que me gusta, ¿sí? O tal imagen que vi y empieza la fantasía a, digamos, nutrir ese momento de la masturbación. Entonces también digamos que hay esas experiencias que son diferentes entre los niños, adolescentes y adultos, porque se va integrando, obviamente por la historia de vida, nuevos elementos. En los niños realmente es, digamos, muy básico, es la sensación, es simplemente tocarme por la sensación de placer. Eso quería como clarificarlo también. Sí, bueno, hay una cosa que posiblemente me gusta mucho, que de hecho aquí escribió Psicoinflexión, que es una amiga que también comparte aspectos psicológicos. Es necesaria la educación sexual. Creo que la iglesia en ocasiones, obviamente ella no tiene la responsabilidad de educar sexualmente, yo eso lo entiendo completamente, no tiene esa responsabilidad, pero sin embargo ella sí debe educarse a sí misma, digamos, para referirse en términos, en aspectos, no sé, términos, ideas o perspectivas, necesita educación sexual. Y hay otro aspecto que dice la normalización de esta idea para tener parejas sólidas en la parte sexual. Entonces yo creo que la iglesia en ocasiones hace eso a un lado, no sé, censura que todo, que digamos que cada persona desde su propia individualidad por lo menos tenga ese contacto con esa educación sexual. ¿Ya? Y por eso en ocasiones hay mujeres, ¿ya? Hasta donde tengo entendido, que hay mujeres que posiblemente se casan y obviamente no conocen su propio cuerpo, no saben exactamente qué zona es más erógena que, digamos, dentro de su cuerpo, o posiblemente no conocen si, digamos, el placer en sí, ¿ya? No conocen el placer en sí, porque no entienden o porque posiblemente la educación sexual fue muy pobre y fue completamente en algún momento censurado hasta por papá y mamá, porque posiblemente papá y mamá en alguna ocasión, esto no, o esta conversación tú y yo no podemos tenerla, y medio tuvo alguna conversación en el colegio, pero cuando ya crecen posiblemente también terminan censurando, terminan simplemente creyendo que es algo prohibido hablar sobre esto, ¿ya? ¿Ya? O, como bien dice aquí también, o sufren una patología en la parte sexual, ya que me parece que también es... ahí hay una pregunta allí, dice... Antes de que cambiemos, discúlpame, te interrumpo la pregunta. Quiero agregar algo respecto a lo que comentabas ahora sobre el tema de la educación sexual. La educación sexual, nosotros creemos que solamente es hablarles sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre los embarazos, no. Dentro de la educación sexual también está un componente importante y que hoy en día ha venido agarrando mucha fuerza, que es la responsabilidad afectiva. Cuando nosotros tenemos de alguna forma un vínculo sexual con una persona, no solamente estamos vinculándonos con su cuerpo, también estamos vinculándonos con sus emociones, ¿sí? Muchas de estas personas que no tienen educación sexual, cuando tienen por primera vez un encuentro sexual o cuando tienen el coito por primera vez, ni siquiera el daño mayor es a nivel físico. Muchas veces es que nunca se les preparó para lo que venía a nivel afectivo dentro de esa relación. Entonces, creo que esa partecita es importante aclararlo. Dentro de la educación sexual también está la educación emocional relacionada con el sexo y está la responsabilidad afectiva. Ahora sí, sigo con la pregunta. Yo quería allí complementar un caso. En Colombia tenemos un profe que ganó a nivel internacional un premio porque redujo en SUA a 0 los embarazos adolescentes. Y la pregunta que le hicieron, bueno, ¿usted cómo hizo? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo? Entonces, él hizo un cambio en el currículo que me gustó mucho e incluyó en eso lo que está diciendo María Alejandra, ¿sí? No solamente es enseñarle que el condón, que los métodos de anticoncepción, sino la elección de pareja, mi proyecto de vida. En mi proyecto de vida hoy cabe un hijo y si no cabe, entonces, ¿qué es lo que debo hacer de manera responsable, ¿sí?
y eso lo unió a otros elementos, digamos, más psicosociales, y es que trajo oferta del SENA a la institución educativa, de tal manera que las adolescentes que cuando salían no tenían qué hacer porque no hay oportunidades, pues se articularan rápidamente una carrera técnica o tecnológica, y eso las empataba en un proyecto de vida laboral, profesional, ¿sí? Y eso disminuyó a cero la tasa de embarazo. Entonces, esa parte que dice María Alejandra es muy importante, que a veces también, desafortunadamente, las iglesias no abordan, simplemente dicen, no se debe hacer, no tienen que hacerlo, y punto, pero no se habla de la elección de pareja, no se habla del proyecto de vida, no se hace una reflexión más profunda. Y este tema lo compartía con mi esposo y me decía, y el problema es que a veces las iglesias se enojan porque en los colegios sí enseñan educación sexual. Decía, pues es parte del colegio. Yo le decía, justamente yo agradezco el colegio en el que estuve porque allí fue donde yo aprendí asuntos de sexualidad. Mis profesoras me enseñaron, o sea, menos mal me enseñaron qué era la menstruación, porque mi mamá no me lo enseñó, ¿sí? Y si no hubiera sido un susto tenaz que sé que muchas mujeres han vivido, cuando empieza a salirle sangre y creen que es que se van a morir, ¿sí? Entonces yo digo, gracias a Dios yo estuve en un colegio donde mis profesoras sacaron tiempo para esto, donde nos enseñaron asuntos de protección, donde nos hicieron pensar sobre nuestro proyecto de vida, y luego obviamente la universidad. Pero claro, venimos de contextos familiares donde el sexo es un tabú, ¿sí? Incluyendo la masturbación y todo alrededor, y en la iglesia pues se sigue reforzando esa idea. Yo recuerdo que la iglesia donde aprendía sobre educación sexual era en las despedidas de soltera, y a mí me encantaba que me invitaran siendo yo soltera porque aprendía un montón, ¿sí? De todas esas mujeres casadas. Yo decía, ah, claro, ok. Y era como la posibilidad en comunidad de mujeres de hablar de esos asuntos que dentro del templo pues están vetados. Tremendo, tremendo, de verdad. De hecho, voy a terminar de complementar algo de lo que tú decías. Ya hablándolo desde el punto de vista de iglesia como tal, es que muchos de los chicos, jóvenes o adolescentes que se encuentran dentro de las comunidades religiosas ingresan al sexo, puntualmente hablando, por curiosidad, ¿sí? Porque nadie les explicó, porque siempre ha sido un tabú, y pues analicemos desde el punto de vista histórico, cuando uno algo se le prohíbe es lo que más atención le llama. Entonces estos chicos comienzan una vida sexual activa, con 0% de información, con 0 responsabilidad afectiva, haciendo las cosas a escondidas, y cuando uno hace las cosas a escondidas, por eso hay tantos embarazos y tantas enfermedades de transmisión sexual, porque no se cuidan, porque obviamente no tienen acceso a... Y después se dan cuenta de que realmente no querían arrancar tan jóvenes, ¿sí? De que posiblemente alguien les hubiese explicado, si posiblemente alguien les hubiese enseñado, les hubiese quitado el tabú o el temor o lo terrible que era el sexo, pudieron haber tomado una mejor decisión o pudieron haber tenido una mejor experiencia. Entonces, por eso es tan importante la psicoeducación. Y la psicoeducación yo creo que no solamente le corresponde a los colegios, le corresponde a los colegios, le corresponde a los papás, y esto es fundamental. Por más pena que a uno le dé, es que es mi hijo, es que es mi hija, su hijo o su hija en algún momento va a crecer. Es mejor que usted le explique y no que le explique un extraño. Si yo tengo un sobrino, si tengo un primito, le tengo que explicar a mis estudiantes, porque hay varios de mis estudiantes conectados. Esos chinos tienen como 18 o 20 y pico de años, y yo todavía les explico. Y me doy cuenta que son de 20 y tantos de años, de 10 y tantos de años, y no saben, no les explicaron. Entonces, a todos en la comunidad nos corresponde. No es solamente el colegio, es a todos. Muy bien, Mari, excelente. Tanto Lina como Mari han dicho algo muy, muy, muy importante frente a este tema de la educación sexual. Estoy leyendo comentarios que obviamente son muy buenos, me gustaría leerlos todos, pero hay una pregunta que me inquieta y que, bueno, me gustaría resolver la pregunta al compañero aquí que está ahí escribiendo. Él habla acerca si va a ser más frustrante para un adolescente, por ejemplo, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Ya? Si va a ser más frustrante o va a tener la misma frustración luego del matrimonio, si esa experiencia es fundamental o no. Es lo que entiendo en su pregunta. ¿Ya? No sé qué piensan ustedes sobre esto. O sea, no creo que, o sea, para mí, digamos, y desde la psicología también,
No es necesario tener muchas experiencias para decir que entonces sí conozco, ¿sí? Porque pueden ser muchas experiencias muy traumáticas, ¿sí? Pueden ser experiencias muy dolorosas, puede ser una búsqueda afectiva y compulsiva en muchos cuerpos, pero vacíos. Entonces, eso no garantiza, ¿sí? De hecho, recuerdo que en la universidad me decían, no, usted tiene que empezar a, mis compañeras, a tener porque si no, cuando llega el matrimonio, ¿cómo va a ser? No, eso es como que si eso fuera una garantía. Entonces, están estas dos promesas, la de la iglesia que nos dice, si usted no tiene relación, eso el día de la noche de boda, eso va a ser por magia, todo un despertar sexual. Y están los otros comentarios que son muy, digamos, de nuestras sociedades tan conservadoras, pero que digamos, en el fondo nos dicen otros mensajes opuestos, y tiene que tener experiencia porque si no, pues va a tener una mala relación sexual con su pareja. Sí, esos dos extremos, esos dos mensajes a veces también chocan y ponen como en conflicto, por ejemplo, un adolescente. ¿Sí? Allí lo importante nuevamente es la decisión y cómo me voy conociendo y cómo también me voy volviendo libre en pedir, por ejemplo, es decir, me gusta esto, lo que decía María Alejandra, no me gusta esto. La masturbación en pareja, lo decías ahorita, puede ser que a una pareja no le parezca y lleguen al acuerdo de que no, y a otra pareja es parte del momento, llamémoslo así, del arranque, esa iniciativa del acto sexual, ¿sí? Entonces, esos son acuerdos y eso se va estableciendo y se va construyendo, pero no es garantía ni una ni la otra para decir que voy a tener una vida sexual plena. Muy bien, así es. Excelente. No sé si Mari quiera ampliar algo, aunque ya creo que medio dialogó algo ahorita, pero no sé si quieras ampliarlo un poco más. No, realmente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lina. No ampliaría nada más. Perfecto. Listo, ya estamos llegando a nuestro final de este en vivo, ¿cierto? Pero ahí tengo dos preguntitas más por hacer, dos preguntitas que me parecen fundamentales. La primera pregunta tiene que ver más que todo con esto de la culpa, ¿cierto? Según la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, en la tercera etapa se habla de la iniciativa versus culpa. Si los padres reaccionan de manera negativa frente a su propia exploración por sus creencias religiosas infundadas, generaría un sentimiento de vergüenza, evitando la iniciativa y el desarrollo de su creatividad y reconociendo de sí mismo y de su entorno, el reconocimiento de sí mismo y de su entorno. Entonces, ¿cuál sería esa consecuencia para el correcto desarrollo de su personalidad, de su sexualidad y de su relación social? ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Pues creo que ahorita María Alejandra lo abordaba, ¿sí? Es que en esa etapa, que de hecho coincide con la etapa freudiana, ¿sí? De la etapa fálica, ¿sí? Los niños se masturban, se tocan, se exploran, ellos empiezan con otros lugares, por ejemplo, antes, en la etapa oral, lo que les genera placer es todo lo que está en la boca, ¿sí? Y luego ya en esta edad ya cambia, y es justamente esa etapa de Erikson que estás mencionando. Allí lo importante, creo que nuevamente lo decía María Alejandra, es la oportunidad allí de hacer educación, ¿sí? Lo digo como psicóloga y lo digo como mamá de una niña que justo está en esa etapa, ¿sí? Yo, por ejemplo, le he enseñado a mi hija que nadie debe tocar sus genitales, solo ella, ¿sí? Le digo, solo tú. Y cuando ha sido necesario aplicarle algún medicamento, siempre le pido permiso. ¿Sí? Le digo, con tu permiso voy a aplicarte esto, ¿me lo permites? Y entonces ella la primera vez se sorprende y yo le dije, es que nadie. Y me dice, mami, ni tú, no, ni yo, hija, ni yo puedo tocarte si tú no lo, digamos, si tú no lo quieres, y cuando solamente lo vas a saber si cuando estés grande si lo quieres o no. Mientras seas niña, nadie puede tocarte, ni tu papá, ni tu abuelo, ni tu tía, ni tu primo, ni la profesora, ni el profesor, ni son hombres, ni si son mujeres. Entonces creo que cuando vemos a un niño explorándose es la oportunidad para educar, ¿sí? Para educar sobre su cuerpo, sobre el respeto de su cuerpo, ese niño o esa niña, pero también cómo los adultos deben respetarlo, deben respetarla, ¿sí? Como las miradas también, ¿sí? Porque a veces los tíos, los abuelos, sabemos que desafortunadamente los abusos sexuales ocurren en el entorno familiar, ¿sí? Esas miradas que me incomodan, cuéntame cuando haya una mirada que te incomode, ¿sí?
y no censurarlos por eso, porque ahí también es la iniciativa no solamente es para tocarme, sino para leer eso y poderlo decir de manera tranquila, sabiendo que no me van a señalar y sabiendo que me van a creer, que no me van a juzgar. Entonces, en esa etapa la iniciativa no solamente es en temas sexuales, es en todas las áreas. Ellos quieren hacer todo solos, bañarse solos, vestirse solos, así parezcan un payasito, combinando el pantalón rojo con la camisa verde y los zapatos amarillos. Sí, ellos quieren vestirse solos y escoger su pinta. Entonces, la iniciativa se da en todas las áreas. Creo que a veces también hay una focalización muy fuerte de lo sexual, entonces todo es como sexual, sexual. No, los niños tienen desarrollo psicosocial, tienen desarrollo de su creatividad en las interacciones, entonces creo que todas estas experiencias son la oportunidad desde los cuidadores para educar sobre este tipo de asuntos. Exacto. Hay algo muy importante, Lina, de lo que tú decías ahora, que es, primero, el hecho de manejar los refuerzos de manera adecuada. ¿Qué pasa? Un ejemplo, cuando uno fritaba un huevo y el huevo le quedaba mal fritado y le mamaban gallo que le había quedado feo, pues uno después no quería volver a fritar huevos. ¿Sí? Y eso se volvía un evento traumático. Cuando pasa algo de esto en cualquier contexto, no solamente en el contexto sexual, pues obviamente la acción, cualquier acción que sea, en mi caso va a quedar anulada o va a quedar con una beca, porque fue algo no muy cómodo para mí. Entonces, aquí entran varios aspectos. El primero es comenzar a normalizar desde las etapas muy tempranas en los niños. Vuelvo y repito, la sexualidad es algo normal del ser humano. No solamente implica el coito, tenemos que sacarnos ese chip de la cabeza. ¿Sí? Lo segundo, si mi niño está explorando, él tiene que aprender a conocer su cuerpo. Y como lo decía Lina, es un momento perfecto para enseñarle no solamente la protección de un abuso sexual, sino también para enseñarle sus partes íntimas, para enseñarle qué es qué, para que él pueda comprender y entender su cuerpo. Muchas veces los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos ni siquiera entienden qué pasa con su cuerpo. ¿Sí? Ni siquiera saben por qué pasa una erección. No saben por qué existe la presencia de flujo vaginal y estamos hablando de pelados o peladas grandes. Entonces, es importante aprovechar estas etapas tempranas para educarlos, para enseñarles, para apropiarlos de su propio cuerpo. Porque es que el cuerpo no es de la sociedad, el cuerpo no es de una iglesia, el cuerpo no es de los papás, el cuerpo es de la persona que lo tiene. Y por eso es tan importante normalizar este tipo de actos o de comportamientos, porque adicionalmente, como lo decía Elena, inicialmente no tiene un componente erótico, no tiene un componente de un pensamiento, no tiene un componente malicioso que le ponemos los adultos. Y ahí entra el último aporte, que debemos tener mucho cuidado en estas etapas, porque muchas veces somos los adultos quienes le ponemos un color distinto a la historia. ¿Sí? Total. Un bebé, porque lo he escuchado, un bebé que uno le quita el pañal y que lo está limpiando y el bebé coloca sus manitos en el pene y ¡ay! Forma el escándalo, ¡ay, mira, la bella se está agarrando no sé qué! Sobre todo uno muy costeño, ¿no? Muy jocoso. Pero eso también le brinda un mensaje a los niños. Claro. O por lo menos en el ámbito costeño existe la anulación de la vagina y el refuerzo hacia el pene. Y esto yo siempre se lo coloco a mis estudiantes de ejemplo en las clases. Cuando uno ve a un niño 2, 3 años sin pañal, en el contexto costeño se lo celebran. Mira, y se lo bailan. Pero si uno ve a una niña sin pañal, va a taparse, vaya no sé qué. Entonces ya desde ahí comenzamos a enseñarle que la vagina es mala, que eso es feo, que eso no se toca. Entonces acá vuelvo a lo mismo que Celina, que es la psicoeducación y reforzar todos los aspectos positivos. La iniciativa versus la culpa también entra dentro de los contextos del quehacer. Muchas veces, y acá sí voy a hablar un poco sexista, muchas veces dentro de los contextos religiosos se anulan a las niñas. Porque es que es el varón el que tiene el mando, porque es que las niñas están para servirle a los hombres. Entonces son niñas que crecen con el chip de que yo le debo servir a un hombre. Y por lo tanto se anulan desde edades muy chiquitas. El pastor, si el papá, si el hermanito no las aprueba, no. Y más adelante, esta niñita se nos vuelve una mujer dependiente. Entonces, ese era como el plus agregado. Yo para complementar allí, lo que decía María Alejandra de prevenir la hipersexualidad, ¿sí? Lo que decías tú.
porque también entonces nos vamos a que todo lo que todo lo que hacen los niños le ponemos la connotación sexual, ¿sí? Ujú. Y resulta que el niño está simplemente jugando, está imitando, está haciendo otra cosa, pero nosotros le ponemos ese toque ahí y se hipersexualizan a los niños también. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que nos faltan 5 minuticos nada más para cerrar este live. Y quiero terminar con una pregunta que me parece muy especial y muy esencial. Y es que las iglesias en ocasiones han excluido, ¿cierto? A un chico o una chica, bueno, no solamente la iglesia, en ocasiones la misma familia, un chico o una chica que decide, ¿cierto? Contarles posiblemente que es homosexual, ¿ya? Que tiene una orientación sexual diversa. Eh, en ocasiones algunos caen en ansiedad, depresión, ¿ya? Depresión. Y hasta el suicidio, ¿ya? Por cierto. ¿Qué orientación le darían ustedes a un chico o una chica que posiblemente está viviendo una situación como esta? Que posiblemente no ha podido contarlo del todo, o posiblemente siente que debe esconderse, o ya lo contó, pero siente cierto rechazo. Ya, me gustaría escucharlas frente a esto, y con esto cerraríamos el live. Bueno, Adolfo, ahí me gustaría arrancar con algo. Realmente hay muchas personas que nunca son capaces de hablar. Nosotros tenemos dentro de las iglesias un montón de gente que tienen diversas orientaciones sexuales y nunca lo hablan. Tienen familia, tienen hijos y no son capaces realmente de desarrollar su sexualidad o sus preferencias sexuales por temor a la misma iglesia o por represión o por crianza o por costumbre. Entonces, acá pasa la otra parte. No me voy a meter con ninguna iglesia, ¿sí? Pero realmente creo, y esto es una postura muy personal, vuelvo y digo, acá sí voy a dar una postura totalmente personal, creo que nosotros debemos basarnos desde el amor, no desde el temor. Si en la comunidad en donde yo me encuentro tengo temor de hablar, sé que voy a ir para la iglesia y ya se me comienzan a salir lágrimas, el pastor me va a hablar y yo estoy muerto de susto, pues, si vivo soñando con el tema, si me vivo escondiendo, comiencen a revisar si realmente eso es una institución donde yo quiero estar. Primero, porque ustedes no están obligados a estar en un lugar donde no se sienten cómodos. Segundo, porque realmente creo que en la actualidad, con todos los estudios que existen sobre las preferencias sexuales, porque existen incluso estudios genéticos que lo comprueban, o sea, eso no es algo que María Alejandra está sacando de la bolsa, creo que es algo que no debería seguir sucediendo, sin embargo los deberías no existen y todavía lo vemos en consulta. Si ustedes identifican que tienen una preferencia sexual que entre comillas no es aceptada en su iglesia, primero revisen si realmente quieren continuar en esa congregación o en esa iglesia o en lo que sea. Segundo, si esta decisión está afectando el funcionamiento de la vida de ustedes al punto que tienen una depresión, que tienen ansiedad, que están dejando de trabajar, que están dejando de estudiar, que sienten que tienen que fingir, porque muchas veces hay personas que actúan, ¿sí? Que sienten que tienen que fingir, es el momento para que busquen ayuda. Muchas veces uno solo no puede y busquen ayuda profesional, ojalá de una persona que sea imparcial. Yo no tengo nada en contra de diversos profesionales, pero creo que uno debe ser, uno puede creer en lo que quiera, pero tiene que ser muy respetuoso con las creencias de los pacientes. ¿Sí? Entonces tienen que saber muy bien con qué profesional se van a tratar o con quién van a intervenir. Porque pues creo que eso, incluso hay una serie que habla, perdón, hay un documental que habla sobre las personas o los psicólogos que hacían conversión de orientación sexual. Y realmente es bastante fuerte. Entonces creo que también es importante que nosotros, si ustedes se dan cuenta que necesitan ayuda, busquen ayuda. Para eso existen los psicólogos, para eso existen los terapeutas, para eso existen los psiquiatras en caso de necesitarlo, ya en la última instancia, ¿sí? Pero al momento de seleccionarlos deben ser muy cuidadosos. Porque muchas veces ha pasado, y esto sí lo comento porque lo he escuchado de muchos pacientes, no es un paciente que me dijo, ay no, o sea, ha sido muy reiterado, que van donde el psicólogo, entonces resulta que el psicólogo es católico y les manda a leer el Ave María para que se les salga el diablo.
o resulta que es que el psicólogo es cristiano, entonces le refuerza la idea de que la homosexualidad, que es terrible, que se los va a llevar el diablo. Entonces, no. Busquen muy bien a dónde van a ir, pero busquen ayuda. ¿Sí? Y revisen, porque cada día hay más comunidades inclusivas que parten desde el amor, que parten desde el respeto, que parten desde la aceptación. Y a título personal creo que de eso se trata este juego, ¿no? La vida ya es lo suficientemente compleja para nosotros estarnos dando palo entre nosotros. Muy bien, Mari. Lina. Bueno, así rapidito. Ayer el Dino en un live decía que una comunidad eclesial sana es una comunidad en donde me puedo ir cuando quiera, pero no quiero, ¿sí? Tengo la libertad de irme, pero no quiero. Eso me pareció muy, muy bello. Respecto a las personas de otra orientación sexual, se atienden como cualquier otra persona, ¿sí? Y nuevamente creo que le hemos puesto tanto el foco, y esto lo trabajé con una consultante lesbiana, que me dijo, ¿sabe qué fue lo bello de este proceso? Que trabajé que no solamente yo soy homosexual, ¿sí? Pareciera que lo único que veían en ella era su homosexualidad. La iglesia solo veía que ella era homosexual, no veían sus capacidades, su inteligencia, su creatividad, ¿sí? Es muy querendona, su ternura, no, todo eso se anulaba por ser homosexual. Entonces se dio cuenta que su identidad trascendía a su orientación sexual. Y eso a mí me pareció muy bello porque fue muy sanador para ella darse cuenta de que, y ante Dios también, Dios no ve su orientación sexual, ¿sí? No es que piense en esta persona, es homosexual, piensa en la persona en su totalidad, en quién es él o ella en su totalidad. Y creo que allí es lo sanador. Excelente, de verdad. Sí. Dale, una Mari, cosa antes de que nos echen, última. Listo. Que quiero aclarar esto también, por lo que comentaba Lina. Muchas veces dentro de las comunidades religiosas, los pacientes preguntan, bueno, ¿yo cómo les digo que soy lesbiana o que soy gay? Realmente no hay nada que decir, ¿sí? Porque es que no es que uno va por la vida, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy María Alejandra, soy heterosexual. Entonces... Sí, hola, mucho gusto, soy heterosexual. Uno no se va presentando así, entonces, por ende, tampoco yo tengo que ir por la vida presentándome, ¿cómo estás? Soy María Alejandra, soy lesbiana, soy María Alejandra, soy gay. No, tenemos que partir desde el punto de vista de aceptación, ¿sí? Donde eso también es importante, obviamente, trabajarlo, porque usualmente son personas que les han dado tanto palo que ni siquiera son capaces de aceptarlo. Entonces, normalicémonos. Si yo soy gay, si soy lesbiana, si soy heterosexual, soy exactamente igual dentro de la iglesia. Por ende, tengo que aceptarme, tengo que tener los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades. Ahora sí. Aquí quiero mencionar que hay personas además que sí quieren cambiar, es decir, tienen, y lo digo por el caso de Carlos Catari, no sé si lo has escuchado, tiene su página en Facebook, en YouTube, es un caso, y él eso lo coloca así, es ex homosexual, y me pareció muy bello, porque su proceso y el paso por todas esas terapias de conversión dice que es lo peor, ¿sí? También las critica mucho, él dice, mi proceso fue eso, un proceso, yo estaba en una iglesia y seguía teniendo relaciones sexuales con hombres, hasta que un día le dije, Señor, yo no quiero vivir así, y fue su proceso espiritual, personal, auténtico, quien lo llevó a transformar su orientación, pero eso es un asunto de él y su espiritualidad y su trascendencia y el ser divino en el que cree, ¿sí? Entonces, creo que eso es muy importante. También tenemos de esos casos, pero no fue impuesto por nadie. Muy bien, muchísimas gracias a Lina y a Mari por este espacio, de verdad que es muy, pero muy edificante, fue muy bueno, de verdad, y sé que las personas que se pudieron quedar hasta el final están agradecidos con todos ustedes dos principalmente, porque sé que lo que se llevan ahora no solamente es para sí mismos, sino que lo van a compartir con otras personas que posiblemente también necesitan escuchar algo como esto. Gracias, Mari, gracias, Lina. Les pido a las personas que están conectadas aquí con nosotros que por favor, es una obligación que vayan y sigan a Mari y sigan a Lina. ¿Ya? Que por favor la sigan y miren su contenido porque sé que es muy, muy, muy bueno también. Y bueno, si necesitan espacio también para terapia, creo que son las elegidas en este caso. Muchísimas gracias, por este espacio. Gracias por un abrazo. Por supuesto, un abrazo a ustedes dos. Cuídense mucho. Esto va a quedar en YouTube, ya lo vamos a compartir en otro espacio en YouTube para que las personas también puedan
verlo, compartirlo, en fin. Ya, y también va a quedar aquí en la página. Así que un abrazo para todos. Listo. Gracias. Hasta luego, feliz Feliz noche. noche. Chao. Chao.